A los 22 años, Juliana Figueroa rompe años de silencio, revelando una verdad tan oscura y enredada que deja al mundo sin palabras. Hoy, nos adentramos en una saga en la que una herencia multimillonaria, disputas familiares amargas y el pasado turbio de un actor notorio colisionan con el legado de un querido ícono musical mexicano. Detrás de la adoración pública hacia Johann Sebastian se esconde una familia fracturada, repleta de secretos y una fortuna en disputa que ha alimentado una controversia implacable durante casi una década. Ahora, mientras Juliana emerge para exponer su exclusión del patrimonio de su padre, citando «años de no querer involucrarme y de no decir nada por mi propia salud mental, pero ya basta». El delicado equilibrio de amor, traición y legado se ve trastocado. Abróchense el cinturón mientras desentrañamos esta explosiva historia en la que cada detalle oculto y escándalo susurrado amenaza con redefinir lo que creíamos saber sobre uno de los legados más celebrados de América Latina. Juliana Figueroa desenmascara su exclusión del patrimonio de Johann Sebastian. El legado del legendario cantante mexicano Johann Sebastian ha sido durante mucho tiempo objeto de admiración y controversia. Conocido por su música llena de alma y sus humildes orígenes, Johann Sebastian dejó tras de sí una vasta fortuna al fallecer en 2015 a causa de un cáncer de huesos. Sin embargo, lo que debía ser una celebración de sus logros a lo largo de su vida se ha visto empañado por disputas amargas entre sus herederos. Recientemente, su hija Juliana Figueroa, ahora de 23 años, ha roto su silencio al presentar pruebas contundentes de que ha sido completamente excluida de la distribución del patrimonio de su padre. En una serie de publicaciones detalladas en Instagram, que incluyen capturas de pantalla y documentos oficiales, las revelaciones de Juliana han desatado indignación y planteado difíciles preguntas sobre la equidad, la lealtad familiar y la gestión de las fortunas de las celebridades. Las publicaciones de Juliana no dejan lugar a ambigüedades. A través de sus redes sociales, compartió una documentación clara que detalla la división del dinero, las propiedades y diversos activos de su padre, un proceso de distribución que, según los registros, excluye injustamente su nombre. Los documentos indican que mientras sus hermanos, incluidos José Manuel Figueroa, Sarelea Figueroa e incluso el difunto Julián Figueroa, junto con Claudia Alina, expareja del cantante, recibieron porciones sustanciales del patrimonio, ella se quedó sin nada. Como afirmó conmovedoramente en una de sus publicaciones, años de no querer involucrarme y de no decir nada por mi propia salud mental, pero ya ha sido suficiente. Aquí está la cantidad de dinero que ha sido robada y noten que mi nombre no está incluido porque no he recibido ni un solo peso. Esta poderosa confesión encapsula su sentimiento de traición y sirve como un llamado a la transparencia y a la justicia dentro de su familia fracturada. En el centro de la disputa se encuentra la manera en que se ha dividido la herencia de Johann Sebastian. El proceso oficial de sucesión testamentaria, iniciado tras su muerte, se suponía que debía asignar sus considerables activos de manera justa entre todos sus herederos legales. Sin embargo, los documentos compartidos por Juliana sugieren que una cantidad significativa de su fortuna, compuesta por cuentas bancarias, bienes inmuebles, vastas extensiones de tierra e incluso activos valiosos como caballos, ha sido malversada o deliberadamente retenida de ella. Según sus alegaciones, sus hermanos no solo han ignorado el acuerdo original de sucesión, sino que también han tomado medidas para consolidar el control sobre el patrimonio. Los documentos detallan asignaciones específicas, como una parcela de tierra en Tres Marías, el reconocido Rancho Las Palmas y una participación del 50% en La Jarana en Veracruz, que han sido asignados sin ninguna parte correspondiente para Juliana. El peso emocional de esta revelación se ve agravado por la historia personal de Juliana.
A pesar de ser reconocida legalmente como hija de Johann Sebastian, enfatiza que a lo largo de su vida nunca recibió el apoyo financiero que muchos consideran un derecho básico. En una sincera confesión, revela que nunca se le proporcionó la pensión alimenticia que debería haberla sustentado durante su minoría de edad, dejándola depender completamente del arduo trabajo y la dedicación de su madre. Su frustración es palpable cuando expresa su consternación por la manera en que se ha gestionado el legado de su padre. Siento lástima por la familia que me tocó, y sabiendo que mi papá se esforzó al máximo por todos sus hijos, y sin embargo ellos resultan ser tan codiciosos. Quienes me conocen saben que nunca acepto ni un centavo de nadie. Sus palabras subrayan no solo un sentimiento personal de injusticia, sino también un comentario más amplio sobre la naturaleza destructiva de la avaricia dentro de las familias. A pesar de sus duras críticas, Juliana se esfuerza en aclarar que su objetivo no es incitar al odio, sino exigir equidad y responsabilidad. Ha enfatizado en varias ocasiones que no alberga ningún rencor hacia sus parientes y que su deseo final es lograr una resolución justa en la que cada heredero reciba una parte equitativa del patrimonio. La batalla legal por la herencia de Johann Sebastian no es una historia nueva. Desde su fallecimiento, la distribución de su riqueza se ha enredado en una compleja red de disputas legales que se han extendido por casi una década. Informes previos habían sugerido que un acuerdo estaba cerca de resolverse. Sin embargo, las revelaciones de Juliana arrojan serias dudas sobre esa narrativa. La continua contienda por la herencia se ha vuelto aún más enrevesada debido a conflictos superpuestos en otras áreas. Por ejemplo, conflictos legales simultáneos que involucran a Maribel Guardia e Imelda Garza por la custodia de José Julián Figueroa complican aún más la situación, aunque estos problemas de custodia son independientes de la disputa por la herencia, son indicativos de las tensiones más amplias y las luchas internas dentro de la familia. En conjunto, estos conflictos revelan un legado hecho jirones, donde los agravios personales y los intereses financieros colisionan con la memoria de un querido ícono cultural. El impacto en la imagen pública de la familia ha sido inmediato y significativo. Las plataformas de redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde tanto partidarios como críticos expresan sus opiniones. Muchos usuarios han manifestado sorpresa y consternación ante las aparentes inequidades en la distribución de la herencia, mientras que otros han condenado el comportamiento de los parientes acusados de acaparar la riqueza. En medio de esta vorágine de debate público, destaca un sentimiento: el deseo colectivo de justicia y transparencia. La valentía de Juliana al revelar estos detalles ha impulsado a muchos a exigir una revisión independiente de la administración del patrimonio y medidas para garantizar que todos los herederos reciban lo que les corresponde por derecho. El legado perdurable, el amor y la pérdida de la familia de Johann Sebastian. Dejando de lado las disputas sobre el testamento, echemos un vistazo más de cerca a su familia. Descubrir su historia única ofrece una fascinante visión del legado personal que hay detrás de la figura pública. El legado de Johann Sebastian lo continúan sus 8 hijos: José Manuel, Julián, Sarelea, Joana Marcelia, Juliana, Deyave, Trigo y Juan Sebastián, siendo que los 2 últimos ya han fallecido. A pesar de la naturaleza agridulce de sus recuerdos, muchos de sus hijos siguen activos en las redes sociales, utilizando sus plataformas para celebrar su vida y mostrar el talento que corre por sus venas. Sin embargo, en este cumpleaños en particular, salvo el homenaje de Julián, ninguno de los otros descendientes conmemoró públicamente su cumpleaños, un silencio que dice mucho sobre las tensiones subyacentes y el dolor personal que sigue repercutiendo en la familia. El domingo 8 de abril, la familia de Johann Sebastian
El querido poeta del pueblo de México recordó su legado de una manera a la vez conmovedora y agridulce. Aunque el legendario cantante habría cumplido 68 años ese día, solo uno de sus 8 hijos, Julián Figueroa, recurrió a Instagram para honrar su memoria con un mensaje emotivo. En su homenaje, escribió: «Feliz cumpleaños en el cielo, papá. Siempre, hasta mi último aliento, agradeceré a Dios por darme la vida. Te amaré eternamente. Sigue cabalgando. Algún día nos volveremos a encontrar». Este mensaje simple pero sincero encapsuló el amor y la gratitud perdurables que sus hijos continúan sintiendo por el hombre que no solo definió a una generación de música regional mexicana, sino que también dejó tras de sí un tapiz familiar complicado, marcado tanto por el talento como por la tragedia. La historia de la familia de Johann Sebastian es una de inmenso talento y de una pasión profundamente arraigada por el mundo del entretenimiento. Sus hijos, cada uno con una personalidad distinta y un toque artístico único, han heredado el innegable carisma y el espíritu creativo de la estrella. José Manuel, Julián y Zarelea, en particular, han seguido los pasos de su padre, abrazando carreras en la música y continuando la tradición de contar historias a través de la canción. Sin embargo, sus esfuerzos creativos se desarrollan en un contexto de pérdidas personales y disputas familiares que han llegado a definir gran parte de la narrativa póstuma de la vida de Johann Sebastian. Entre los aspectos más desgarradores de este legado se encuentra la serie de trágicos eventos que han afectado a varios de sus hijos. El apellido Figueroa, que una vez fue sinónimo de la calidez familiar y la magia de la música, ahora también carga con el peso del dolor y las preguntas sin respuesta. Trigo Figueroa, uno de los hijos del cantante, falleció en 2006 en un concierto en Texas, cuando, en un acto de valiente sacrificio, intervino para proteger a su padre durante una situación tumultuosa. Su muerte prematura, causada por una herida de bala fatal en la cabeza, fue un golpe devastador para la familia y dejó una cicatriz que nunca se sanó por completo. Años después, otra tragedia ocurrió cuando Juan Sebastián, que tenía apenas 32 años, perdió la vida en una violenta riña fuera de un bar en Cuernavaca, Morelos. La versión oficial atribuyó su muerte a un intercambio de disparos durante una discusión, aunque rumores de fuerzas oscuras en juego han persistido en los medios locales. Más recientemente, el prematuro fallecimiento de Julián Figueroa ha alimentado la especulación sobre una maldición que rodea a los descendientes de Johann Sebastian, una teoría que solo ha profundizado las heridas emocionales dentro de la familia. En medio de estas tragedias, Juliana Figueroa ha surgido como una figura especialmente resonante. Nacida de la última relación de Johann Sebastián con Erika Alonso, la vida de Juliana se ha definido por la resiliencia y la lucha constante por el reconocimiento. En su quinceañera, un hito celebrado con gran significado cultural en México, publicó 2 mensajes que capturan su fortaleza interior y el amor perdurable por su difunto padre. En una publicación escribió: «Cumplir 15 años es muy importante para una mujer. Espero que desde el cielo me sonría. Estoy orgullosa de todo lo que he logrado estos años sin ti». Más tarde, añadió: «El 8 de marzo nací y tuve la bendición de tener al mejor padre que Dios pudo haber puesto en mi vida. Gracias por todas las oportunidades que me dejaste y por cuidarme desde el cielo. Mañana seré la más feliz al saber que estás ahí, vigilándome y protegiéndome». Estos mensajes no solo celebran sus hitos personales, sino que también sirven como testimonio de la profunda influencia que Johann Sebastian sigue teniendo en la vida de sus hijos, incluso en su ausencia física. La dinámica interna de la familia se ha visto, a lo largo de los años, aún más complicada por las disputas amargas sobre la considerable herencia del fallecido cantante. Johann Sebastian, quien tuvo a sus 8 hijos con 3 mujeres diferentes,
siempre expresó un profundo deseo de que sus hijos mantuvieran una relación amorosa y armoniosa, incluso después de su partida. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja. La división de su patrimonio ha desatado batallas legales y controversias públicas, con algunos hermanos acusando a otros de codicia e injusticia. Esta discordia se subraya por el hecho de que solo unos pocos de sus hijos lo han seguido en el ámbito de la música, mientras que otros han tomado caminos diferentes, ampliando aún más las brechas entre ellos. Un capítulo particularmente sensible en la saga familiar involucra la trágica muerte de Julián Figueroa, otro hijo cuya vida fue truncada y cuyo fallecimiento despertó un intenso dolor y controversia. Su muerte, que fue oficialmente atribuida a causas naturales tras ser encontrado inconsciente en su habitación, generó una avalancha de respuestas emocionales en las redes sociales. Su madre, Maribel Guardia, dio a conocer la noticia en una emotiva publicación en Instagram. Queridos amigos, es con profundo pesar que anuncio el fallecimiento de mi querido Julián Figueroa, quien ha dejado este mundo demasiado pronto. Su mensaje, cargado de dolor y amor, resonó profundamente tanto con los fans como con la familia, sirviendo como un sombrío recordatorio del dolor perdurable que acompaña a la pérdida. Las trágicas pérdidas de Trigo, Juan Sebastián y Julián han alimentado teorías persistentes sobre una maldición en la línea de Joan Sebastián. Algunos medios locales incluso han especulado sobre una posible conexión entre las desgracias de la familia y fuerzas más oscuras, incluyendo supuestos vínculos con el crimen organizado. Estas narrativas, aunque controvertidas, solo han añadido a la compleja imagen pública del legado del cantante y al destino de sus hijos. A pesar de estos rumores, lo que permanece innegable es el inmenso talento y el espíritu indomable que cada uno de los hijos de Joan Sebastián lleva adelante, un espíritu que se celebra continuamente en su música, en su presencia en las redes sociales y en sus homenajes personales. En entrevistas y declaraciones públicas, los miembros de la familia han reflexionado a menudo sobre el papel de su padre como un progenitor devoto y amoroso. Joan Sebastián era conocido por ser excepcionalmente atento con sus hijos, siempre encontrando tiempo para ellos, a pesar de su exigente carrera. Su enfoque de la paternidad se basaba en la igualdad y el amor incondicional, una filosofía que esperaba que guiara a sus hijos mucho tiempo después de su partida. Una vez, uno de sus hijos comentó en una entrevista: «Mi padre no era solo un músico, era un mentor y un amigo. Le debo todo a las lecciones que me enseñó sobre la vida, el amor y la resiliencia». Tales sentimientos resuenan en toda la familia, subrayando el impacto duradero de su guía y el profundo vacío que dejó en sus corazones. Sin embargo, la demostración pública de unidad familiar a menudo contrasta con la realidad de los conflictos internos. Las batallas legales por el patrimonio de Joan Sebastián, las narrativas conflictivas en las redes sociales y las profundas cicatrices emocionales resultantes de años de pérdida han contribuido a un retrato familiar tan fragmentado como resiliente. A pesar de estos desafíos, muchos de sus hijos continúan honrando su legado al relacionarse activamente con sus fans, compartiendo recuerdos y persiguiendo carreras que reflejan la maestría artística que él una vez encarnó. Su continua presencia en el ojo público es un homenaje a un padre que, a pesar de sus propias luchas y controversias, dejó una marca imborrable en el panorama cultural de México. De víctima a voz, exponiendo el legado abusivo de Jorge Reynoso. Más allá de las amargas disputas sobre el testamento, también ha revelado una verdad más oscura y personal que ha conmocionado al mundo. En 2019, el actor mexicano Jorge Reynoso fue arrestado en Edimburgo, Texas, por graves cargos que marcarían un punto de inflexión en su controvertida carrera. Reynoso fue acusado de cometer presuntamente un delito grave de segundo grado por contacto con un menor de edad,
un delito grave de segundo grado, contra un familiar menor de edad. Para asegurar su liberación, pagó una fianza de $250,000 y se le ordenó usar una tobillera y entregar su pasaporte, lo que le aseguró que no podría huir a México. En ese momento, la identidad de la presunta víctima permaneció en secreto y el caso pareció estancarse, ya que el silencio de la víctima protegió a Reynoso de mayores consecuencias legales. El silencio en torno al caso duró hasta el 13 de marzo, cuando la prominente influencer Jacqueline Martínez, conocida como Chamonix, usó su plataforma de Instagram para lanzar una bomba. En una serie de publicaciones detalladas, Chamonix reveló que la víctima menor de edad, en el caso de 2019, no era otra que la propia Juliana Figueroa. Según Chamonix, Juliana era demasiado joven y estaba demasiado traumatizada para denunciar en ese momento, pero ahora está lista para compartir su historia y exponer la verdad. Las publicaciones de Chamonix declararon: este caso de abuso sexual que enfrenta Jorge Reynoso no procedió porque Juliana no estaba lista para denunciar y que se supiera que ella era la víctima de este hombre, pero está cansada de que todos hablen y crean tener la verdad absoluta, y que todo tiene una razón. Esta sincera admisión ha dejado al público conmocionado. Durante años, el abuso había sido un oscuro secreto, oculto tras capas de silencio y miedo. La decisión de Juliana de hablar no solo es un acto personal valiente, sino también un llamado a la rendición de cuentas dentro de una industria y un sistema familiar que durante mucho tiempo han protegido a quienes ostentan el poder. Según los documentos y relatos presentados por Chamonix, el abuso presuntamente comenzó cuando Juliana tenía tan solo 5 años y continuó durante varios años. Un incidente particularmente perturbador, detallado en la denuncia, se produjo cuando, mientras se preparaba una boda familiar, Reynoso supuestamente se acercó a la joven Juliana, la sentó en su regazo y comenzó a tocarla inapropiadamente. Este no fue un incidente aislado. Más bien, formó parte de un patrón de comportamiento depredador que, según se informa, afectó no solo a Juliana, sino también a otras 2 niñas de la familia. La revelación de que dicho abuso ocurrió en el seno familiar y que fue perpetrado por alguien que tenía acceso constante a las niñas debido a su vínculo matrimonial ha profundizado el horror del público. Chamonix explicó además: Jorge Reynoso sigue siendo el esposo de la abuela materna de Juliana Figueroa. Es debido a esa conexión que este hombre estuvo cerca de ella. Abusó de Juliana y de otras 2 jóvenes durante años. Esta inquietante conexión ha suscitado serias preguntas sobre cómo se pueden explotar las relaciones familiares y matrimoniales para perpetuar el abuso y por qué las salvaguardas sistémicas han fracasado repetidamente en la protección de los niños vulnerables. El momento de las revelaciones de Juliana es conmovedor. En medio de la controversia familiar sobre la herencia de Johann Sebastian, Juliana lleva tiempo quejándose de ser marginada y de no haber recibido nada, a pesar de ser hija legalmente reconocida. En una emotiva publicación en redes sociales, Juliana escribió: años sin querer involucrarme ni decir nada por mi propia salud mental, pero ya es suficiente. Sus palabras reflejan la profunda angustia que la ha llevado a romper el silencio. Para Juliana, la decisión de hablar se trata tanto de buscar justicia por el abuso como de reclamar la parte que le corresponde del legado de su padre, un legado manchado por la traición, el secretismo y la manipulación. Las acusaciones contra Jorge Reynoso añaden una dimensión completamente nueva a la disputa por la herencia. Obligan al público a considerar cuán profundamente el trauma personal puede entrelazarse con las batallas financieras y legales, creando un escenario donde la búsqueda de justicia se ve complicada por las disputas familiares y el deseo de preservar un legado preciado. Las acusaciones de abuso no solo ensombrecen la carrera de Reynoso, sino que también plantean dudas sobre la integridad de toda la estructura familiar que ha administrado el patrimonio de Johann Sebastian.
Para complicar aún más la situación, se afirma que Jorge Reynoso ha estado difundiendo desinformación activamente a los medios. Las publicaciones de Chamonix alegan que Reynoso ha estado desacreditando a Erika Canales, la madre de Juliana, y a su esposo, Terry Canales. Se dice que esta supuesta campaña de difamación está motivada por la venganza, una reacción al hecho de que Erika y Terry denunciaron a Reynoso en 2019. Según Chamonix, esta desinformación busca manchar la reputación de los involucrados, sobre todo porque Terry Canales es el representante legal de Imelda Tuñón, en lo que respecta a las regalías musicales del catálogo de Johann Sebastian en Estados Unidos. Estas acusaciones de una campaña de desprestigio deliberada añaden un matiz de manipulación estratégica a un caso ya complejo. Sugieren que Reynoso, en lugar de asumir la responsabilidad por sus actos, podría estar intentando desviar la atención de su pasado, lanzando una contraofensiva contra quienes se atrevieron a exponerlo. Al hacerlo, no solo pone en peligro su propia posición legal, sino que también desestabiliza aún más una dinámica familiar ya fracturada. Con nuevos detalles que emergen, desde maniobras legales estratégicas hasta secretos familiares largamente ocultos, la pregunta candente persiste. ¿Jorge Reynoso finalmente enfrentará las consecuencias de sus actos o continuará evadiendo la justicia? La valiente revelación de Juliana sobre la disputada herencia de su padre ha abierto un nuevo capítulo en esta enmarañada saga donde la verdad, el dinero y la traición familiar se enfrentan. Si esta historia te dejó tan atónito como a nosotros, asegúrate de presionar el botón Me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización sobre este drama en desarrollo.